Quiero agradecer también a Observatorio Petrolero Sur, que siempre nos hemos acompañado mutuamente desde hace muchos años y venimos además pensando en términos colectivos esta problemática. Y quiero agradecer también al ITEC, que nos ofreció albergar esta presentación y abrir a un debate más que necesario en estas latitudes. Y por supuesto quiero agradecer a todos ustedes, todas ustedes que están aquí en gran cantidad, gran número. Estoy sorprendida por el número de personas y sobre todo de jóvenes, ¿no?, que han venido. Así que digo que en ese sentido más no podría pedir. Es un tema muy candente, como decía también nuestra presentadora, Verónica, ¿no? Todavía estamos muy indignados al calor de la noticia de la muerte de estos dos jóvenes trabajadores ahí en el yacimiento de Vaca Muerta, ¿no?, en Fortín de Piedra, operado por Tecpetrol. Nunca soy buena en las presentaciones de libro porque siempre implican un tono personal que además duplica casi el tono personal con el cual ya está escrito este libro. Sí quisiera agregar un par de cositas al primer tema sobre el tipo de libro que presento aquí, del cual en ese sentido ya dijeron varias cosas tanto Orieta como Belén, que en ese sentido es un libro muy personal que me costó mucho escribir, tardé años en decidirme en hacerlo, porque efectivamente estaba tan atravesada en términos de historia familiar en relación a la temática del fracking que era difícil tomar distancia y en todo caso escoger el tono adecuado para que pudiera interpelar a los otros y reflejar una problemática en toda su complejidad. Recuerdo en esa línea que en un viaje tuve la oportunidad de leer el libro de un sociólogo francés, sociólogo y filósofo, yo también tengo esa doble formación, que es Didier Ribon. Didier Ribon, les cuento brevemente, es alguien que es uno de los grandes representantes de la cultura filosófica y de la cultura gay en Francia y proviene de los sectores populares, con lo cual a los 18 años abandonó a su familia, que vivía en Reims. Y durante décadas no los volvió a ver. Su familia era una familia de sectores populares que votaba al Partido Comunista. Cuando muere su padre, él decide volver a visitar a su madre y se encuentra con que toda su familia, aquella que había votado al Partido Comunista, votaba ahora al Frente Nacional, a la extrema derecha. Y como sociólogo y filósofo que es, acomete en su libro la explicación de por qué ha sucedido esto o por qué nos está sucediendo esto que sucede, ¿no? Es un libro con una potencia y una capacidad de interpelación que cuando lo leí dije, entonces es posible escribir algo en este tono personal que efectivamente vaya más allá de la autocomplacencia, ¿no?, que podemos encontrar en ciertas biografías y, en todo caso, presente una lectura en toda su complejidad de una problemática social. En esa línea traté de hacer también, o de converger los dos registros, el literario y el ensayístico. Como bien decía acá Belén en varias entrevistas, he subrayado, yo he escrito varios libros sobre neoextractivismo de manera individual y de manera colectiva. Uno de ellos está aquí, presentado por el Observatorio Petrolero Sur, y es el de los 20 mitos y realidades del fracking en la Argentina. Y otro más reciente es uno sobre las fronteras del neoextractivismo en América Latina, que se publicó en México a fines del año pasado. Pero con este libro se iba algo más que tenía que ver con, no solo con mi historia familiar, sino con la realidad regional, ¿no?, con este espacio regional al cual siempre vuelvo. El libro tiene varios niveles porque si bien surfea, atraviesa la historia familiar, que como bien dijo Orieta, ocupa una buena parte del mismo, ofrece un pasaje a pensar esto en clave regional, en clave nacional, y sobre todo en los últimos capítulos en una clave más bien local.
¿no? Global. Esto es, pensarlo en términos de crisis socioecológica, qué sucede cuando estamos hablando de fracking, qué sucede cuando un Estado y una sociedad también apoyan, ¿no?, la consolidación de un modelo asentado en la explotación de combustibles fósiles, que va en contra, en todo caso, de la búsqueda de un escenario de transición hacia energías renovables, sustentables. Es tan grave la crisis socioecológica, ¿no?, y tan ligada a la quema de combustibles fósiles, que a veces cuesta transmitir, ¿no?, sin caer en una suerte de escepticismo o de narrativa colapsista, ¿no? Porque efectivamente existen una gran cantidad de trabajos científicos y un gran consenso entre los distintos estudiosos de que efectivamente hemos atravesado un umbral de riesgo, ¿no?, y que de aquí en más los impactos y sobre todo las reacciones que produzca la naturaleza ya no son de carácter lineal, ¿no? Y además de no ser lineales, ¿no?, los cambios que puedan producirse tienen un carácter irreversible, que deja muy poco espacio a la capacidad de resiliencia que en el pasado exhibió el planeta Tierra. No me parece un tema menor, en todo caso, la clave global, que yo trato de tocar también desde un registro más situado, ¿no?, por lo que está sucediendo aquí en el Alto Valle. Hay dos grandes temas en esa clave local o esa clave más situada, que son sin duda la fruticultura y por otro lado la avanzada del modelo hidrocarburífero. Me costó también volver a repensar la fruticultura. Como socióloga que soy, nunca trabajé el tema de manera sistemática, jamás. He trabajado temas como el peronismo, soy peronóloga también, ¿no? He trabajado temas como la segregación urbana, la segregación espacial en Argentina, y desde hace años vengo trabajando movimientos sociales, movimientos socioambientales y de manera más concreta ahora la crisis socioecológica. Pero nunca me puse a leer trabajos sobre la fruticultura, ¿no? Es una cosa increíble, podríamos decir, porque siendo hija de chacareros, ¿no?, y habiendo vivido hasta los 18 años acá, ¿por qué no comenzar por ahí? Este regreso a la Patagonia del fracking fue para mí también un descubrimiento, un nuevo descubrimiento de esa zona y de esa economía en la cual yo nací y crecí. Me encontré con esos textos como los de Belén y los de tantos otros que acá en Neuquén y en Río Negro han trabajado sobre la fruticultura. Y por supuesto no quise tampoco caer en una mirada romántica, como bien decían acá. Tratando de reconstruir la propia historia, Orieta, que también si tiene orígenes chacareros lo debe saber, ¿no?, tratando de reconstruir esa historia, precisamente busqué dar cuenta de lo cargado que estaba, ¿no?, ese modelo exportador ligado a la fruticultura con uso intensivo de agrotóxicos, ¿no? Esta realidad palpable de haberme educado en un hogar, ¿no?, y en un lugar, sobre todo, en el cual éramos casi sin saberlo un pueblo fumigado, ¿no? Digo, eso también fue importante traerlo aquí, traerlo al centro del debate, en un momento en el cual además la fruticultura está en crisis, efectivamente, pero como bien se dice, en realidad lo que está en crisis es un modelo de fruticultura en el cual el pequeño y el mediano productor son como el eslabón más débil en una cadena en la cual siempre son favorecidos los grandes ganadores, los grandes jugadores, desde los exportadores a los fijadores de precio. Es bueno también descubrir en ese tránsito, como lo descubrí yo, que hay producción orgánica en el Alto Valle y que esta está increyendo, que se ha ido incrementando del año 2005 y sobre todo 2011 en adelante, que el 11%, lo dice el SENASA, no lo digo yo, el 11% de la producción en el Alto Valle es de origen orgánico y el 23% de las exportaciones hoy en día son orgánicas, es fruta orgánica.
es bueno pensar en esta capacidad de resiliencia y en estos nuevos horizontes que pueden abrirse también en una actividad que durante décadas estuvo ligada al uso de agrotóxicos. También cuento, no quiero espolear el libro, por supuesto, sobre la primera avanzada petrolera, porque bueno es decir que si bien el fracking es algo reciente, estos no son territorios recientes en la explotación hidrocarburífera, porque no es solo Neuquén, en ese sentido, la que tiene una tradición o un ADN extractivista. En el caso de Río Negro hubo al menos una primera avanzada petrolera en los años 70 que yo pude vivir siendo adolescente, porque no se trataba de la chacra de mi abuelo, pero sí la de mi padre. La de mi padre se encuentra al lado de la estación de Fernández Oro, de la gran estación de Fernández Oro, que empezó siendo una pequeña planta de gas, con un fosforito siempre prendido, que mi madre, siempre italiana, llamó la llama, ¿no? Ese fosforito, esa antorcha prendida que iluminaba el cielo valletano. Y luego llega la tercera avanzada, que es sin duda la del fracking, la de los hidrocarburos no convencionales, que está ligado efectivamente al agotamiento ya de los recursos convencionales, está asociado a lo que el Observatorio Petrolero Sur denomina la explotación de las energías extremas, ¿no? Las energías extremas, que a mí me interesa traer siempre a colación ese concepto porque deja en claro la gravedad de los impactos de este tipo de actividad. Porque las energías extremas es lo último ya que queda bajo el subsuelo. Es necesario romper la roca madre, como en Vaca Muerta, para extraer a través de tecnologías que son muy lesivas para el medio ambiente, ¿no? Para los territorios, para poder extraer lo último que queda en esa roca madre. Y fíjense el nombre, reflexionen sobre eso, roca madre, la que genera los combustibles fósiles. Son más caros de extraer, en ese sentido, tienen más impacto sobre el territorio, tienen, y no es un tema menor hoy en día, menor rentabilidad energética. Esto quiere decir que el primer año extraemos una gran cantidad de petróleo y gas, pero el segundo año ya se reduce al 50% y el tercero al 20 o 30. Esa tasa baja de retorno energético es sin duda uno de los grandes problemas ligado a la escasa rentabilidad también económica del fracking. Y unido a eso, a los impactos que trae el fracking, ¿no? Estos impactos no son solo ambientales, sino también son laborales, ¿no? Vienen de la mano, por un lado, de un esquema de subsidios perverso por parte del Estado, no solo acá en Argentina, sino también en Estados Unidos, ¿no? Y viene de la mano de mayor flexibilización laboral, tal como lo muestra esta tasa tan alta de mortalidad de trabajadores, 8 desde que se firmó el convenio de flexibilización laboral. Esto quiere decir que el fracking no cierra sin subsidios por parte del Estado, no cierra sin flexibilización laboral y por supuesto no cierra sin contaminación y destrucción de territorios. Sea que destruyan los territorios en Vaca Muerta, donde están asentadas un promedio de 20 comunidades indígenas de origen mapuche, ahí en Vaca Muerta, sea que estén destruyendo un territorio productivo, un entramado centenario como el de las chacras, donde hay plantaciones de peras y manzanas en el Alto Valle. Siempre digo que el mascarón de proa del fracking es Vaca Muerta, ¿no? Pero que la popa, ¿no? del barco que nadie quiere ver, de ese barco fantasma que nadie quiere ver o que nadie quiere problematizar, es sin duda Ayet, donde hay aproximadamente 300 pozos de fracking y el municipio ha firmado con YPF en octubre, noviembre del año pasado, ha firmado por 97 o 93, creo que son 93 pozos más. Digo, realmente es un tema para pensar, esto que tiene que ver con la expansión de la comoditización de la naturaleza, que tiene que ver con la exacerbación del neoextractivismo, que viene de la mano de las energías extremas. Es el fracking, es la explotación offshore, esto es, en la profundidad de los mares, son los crudos bituminosos que podemos encontrar en Alberta, en Canadá, pero podemos encontrar también en Venezuela,
En fin, es un paquete que es sumamente perverso y que tiene enormes impactos territoriales, ambientales, sociosanitarios, y ni que hablar también de lo que esto implica en términos de agravamiento de la crisis socioecológica. Y sin embargo, no hay debate, no hubo debate. En 2013 nos dijeron de todo. Las pocas veces que nos abrieron los grandes medios de comunicación, a gente como Observatorio Petrolero Sur, a gente como Enrique Viale y otros, o Betty Kreiman, que está aquí presente también, Jorge Nahuel de la Confederación Mapuche, Raúl Godoy también de Sanón, cada vez que pedíamos que nos abrieran los medios para dar cuenta de los impactos del fracking y la información que teníamos producida en Estados Unidos y en Europa, en realidad nos escuchaban y acto seguido era como si no hubiésemos dicho nada. No existíamos. El consenso eldoradista que se impuso aquí a partir de 2012-2013 obturó cualquier tipo de debate sobre los impactos del fracking. Hubo efectivamente un deseo por parte de muchos de creer que esto podía ser la punta del desarrollo argentino, ¿no? Que la Argentina se podía convertir nuevamente, o vaya a saber, si por primera vez, en una potencia, ¿no? En una potencia exportadora. Ese mito eldoradista que recorre nuestra historia, ¿no? Históricamente recorre a América Latina, no solo a la Argentina, esta idea, ¿no? De que recurriendo a una suerte de recurso natural estratégico y explotándolo, podremos acceder al desarrollo y acortar las vías que nos distancian de los países más desarrollados, ¿no? Esa visión eldoradista del desarrollo mágico, ¿no? Que alimenta nuestros espíritus, como decía René Zabaleta, todo latinoamericano tiene un eldoradista, ¿no? En el corazón, decía él, ¿no? Y es cierto que muchos, más allá de que hagan la crítica de que efectivamente América Latina nació signada por el saqueo, por la desposesión, Potosí es el origen, allá en Bolivia, marca el acta de nacimiento, un modelo de acumulación y un modelo de incorporación de América Latina al proceso de división internacional del trabajo como exportador de naturaleza. Fue el oro y la plata, después fue el caucho, fue el guano, después fueron el petróleo, el gas, ahora es la soja, el litio, nuevamente el petróleo y los metales y minerales. Detrás de esa ilusión siempre corren los gobiernos y las corporaciones aprovechan, ¿no? Los gobiernos corren con esta idea que, bueno, explotándolos, probablemente podamos acceder a un bienestar mayor y podamos convertirnos sobre todo en gran potencia, ¿no? Porque esta idea de que no es el autoabastecimiento nada más, no, tenemos que alimentar el mundo, ¿no? Esta ilusión siempre ha recorrido nuestra historia y siempre se ha visto o ha caído en el fracaso. Siempre la última imagen que nos ha devuelto la historia es la del fracaso, es la del saqueo, es la de la desposesión de territorios, de poblaciones y ahora de destrucción de la vida y de las formas de reproducción de la vida, ¿no? Porque estamos en el límite. Esto que viene de la mano también de tantos sectores políticos que siguen pensando el progreso en clave economicista, en clave productivista, ¿no? Que apuestan a la expansión de las fuerzas productivas, que creen que con el control del Estado lograremos el desarrollo y no es que nunca se han puesto a pensar, han dejado de lado las críticas que desde el ambientalismo, desde el indigenismo, desde el feminismo se han hecho históricamente a esta idea hegemónica y productivista de desarrollo. Tenemos que cuestionar efectivamente esa noción que no nos está sirviendo o que en todo caso para lo que sirve es para consolidar modelos de mal desarrollo que son claramente insustentables, ¿no? A la vista de lo que sucede hoy en día. En ese sentido, creo yo que todavía la clase política argentina y en muchos sectores sociales, no solo empresariales, sino también sindicales, hay una mirada doradista, hay una mirada productivista, hay una visión instrumental de la naturaleza. En un momento de crisis ecológica, como vengo diciendo, es necesario, en todo caso, reconfigurar esa mirada, ¿no?
que está en la base de la modernidad. En fin, acá Urieta habló precisamente de que uno de los grandes temas que yo señalo es el carácter controversial del fracking, ¿no? El hecho de que tenemos que abrir nuestra visión y ver qué es lo que ha ocurrido o qué es lo que está ocurriendo en otros países. En Estados Unidos hay 4 estados, podríamos decir provincias, que prohíben el fracking. Hoy nos enteramos de que uno de ellos es Washington, que acaba de prohibir el fracking. Es decir, inclusive en un país ultra neoliberal como Estados Unidos, fíjense ustedes, donde la tendencia fue a romantizar y a creer que el fracking podía traer desarrollo, hoy en día los movimientos de resistencia están pujando y logrando la prohibición en distintos territorios. Y ni que hablar en aquellos territorios que no tienen una experiencia extractivista, como pueden ser ciertos países europeos. Ahí también hubo grandes batallas y hubo pueblos, naciones que ganaron. Está prohibido en Francia, en Bulgaria, hubo referéndum en Irlanda, en Escocia, hay moratoria en Alemania, hay también provincias en España en donde lo han prohibido. Ahí donde aparece el fracking, aparece la crisis socioecológica como tal, pero también aparece, ¿no?, los impactos territoriales y la amenaza de la vida en esos territorios, la amenaza también del desplazamiento de otras economías, ¿no?, sobre todo de aquellas ligadas a la producción de alimentos. En fin, quiero terminar hablando de Allen, de donde soy, que es una localidad cercana aquí a Neuquén, que fue, podríamos decir, en el valle, la nave insignia, ¿no?, en donde efectivamente el fracking, si bien hay conciencia del avance del mismo en los territorios productivos, la población urbana es muy poco consciente de esos impactos y es muy indiferente a lo que está ocurriendo en la zona. Pese a que en 2013 se sancionó una ordenanza antifracking, que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, hoy en día la gente es bastante indiferente y creo yo que esa indiferencia tiene que ver con 2 cosas. La primera de ellas es que hay un fuerte racismo ambiental en la población. Son las poblaciones rurales, los invisibles de siempre, los que son afectados por el momento. Si bien el fracking ha atravesado la Ruta 22, todavía no lo han visto en el centro de la plaza y no ha afectado a las poblaciones urbanas, ¿no? No hay conciencia, o si la hay, en todo caso, es aquellos sectores más vulnerables a los cuales afecta, ¿no? Y la otra, en ese sentido, creo que todavía no se ha constituido en un problema público, porque si bien son conscientes de que hay conocimiento, ¿no?, y de que hay controversias alrededor del fracking y que hay mucha información disponible, todavía no hay conciencia del daño, ¿no? Todavía no ha despertado ese sentimiento de injusticia que hace que las poblaciones se rebelen. Y el chacarero, digamos, los pequeños y medianos chacareros están de salida. Están de salida, son el eslabón más débil, ¿no?, y muchos de ellos no tienen la fortaleza como para hacer frente a tamaña maquinaria, ¿no?, que de la mano de un gobierno habla de manera cínica de la convivencia entre el fracking y la fruticultura. Este libro no habla solo de mi experiencia, pero tampoco de mi localidad de origen. Este libro habla de toda la región como territorio extractivo en la cual avanza, ¿no?, el fracking, ¿no?, sea que este avance entre tierras productivas ligadas a las peras o manzanas y a la horticultura también, sea que esté avanzando allá en Vaca Muerta, ¿no?, en la meseta neuquina. Este libro busca interpelarlos a ustedes desde un lugar situado, ¿no?, es decir, un relato situado que reflexiona el aquí y ahora, pero que busca colocar la problemática en un horizonte más nacional y más global para relacionarlo de manera directa con lo que es la crisis de nuestra civilización y el momento, digamos, grave que atraviesa el planeta Tierra y la amenaza que hay sobre la vida en el mismo.
Si este libro lograra interpelarlos y a partir de ello pudiera mínimamente abrirse un debate plural, donde las voces disonantes tengan lugar y no sean solamente siempre los grandes jugadores los que estén presentes en los grandes medios de comunicación, ¿no? Habrá cumplido su cometido. Muchas gracias. Insisto, siempre se han alineado negativamente los planetas ahí, ¿no? Cada vez que hablamos del tema, se cierran los grandes medios. Ahora es peor que hace 5 años, les aviso, porque hace 5 años a ciertos medios tenían la idea de que si nos dejaban hablar de fracking en los grandes medios, atacaban al gobierno anterior. Hoy en día no hay lugar para la disonancia, no hay lugar para la digresión o para la controversia. Claramente hay una apuesta por parte del actual gobierno a expandir la frontera del capital, a como sea, en los territorios extractivos. Sí, son las comunidades indígenas las que, en todo caso, se advierten o se colocan como obstáculos para el progreso, entre comillas, o son localidades atadas a una economía regional. Ese es el menor de los temas, ¿no? Hay sobre todo una apuesta a la expansión del mercado y por eso hay una suerte de avasallamiento de los distintos territorios para poder derogar sobre todo la escasa normativa ambiental que se sancionó durante el kirchnerismo, que se sancionó aún en contra del kirchnerismo, esa normativa ambiental. Bueno, el Cambiemos está haciendo todo lo posible por derogar las leyes contra la megaminería, por derogar leyes o modificar leyes como la Ley Nacional de Glaciares, no respetar la Ley Nacional de Bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Es bueno saber de eso porque en todo caso nos deja claramente conscientes de que en realidad hay muy poca apertura al diálogo o al debate. Respecto a la pregunta sobre el rol del Estado o los movimientos sociales, yo la verdad es que no soy partidaria de dar una respuesta contundente. Yo acompaño movimientos sociales hace muchos años y creo que efectivamente los movimientos sociales tienen esa gran capacidad para instalar nuevos temas en la agenda, ¿no? Y sobre todo para proponer otras visiones, otros horizontes, ¿no? Creo, por ejemplo, que desde los movimientos indigenistas hasta los movimientos feministas hoy en día han tenido no solo un gran protagonismo, sino que han recreado todo un lenguaje de valoración, ¿no? Que claramente cuestiona la lógica de acumulación de este sistema, ¿no? Sin duda, ¿no? Y este pasaje del momento indianista al momento feminista se da en una época de oscuridad, podríamos decir, ¿no? En la cual las sociedades y la especie humana es amenazada. Pero creo al mismo tiempo que el rol del Estado es necesario para lo público, ¿no? Creo que efectivamente tenemos que pensar no solo a nivel microsocial los cambios que puedan operarse en una sociedad, sino a nivel macrosocial de la mano de políticas públicas activas. Yo creo que, por ejemplo, la fruticultura sería otra cosa si las políticas públicas del Estado no fueran tan erráticas como digo en el libro y además de corto plazo, orientadas solamente con subsidios que lo que hacen es calmar el hambre de hoy, pero no el de mañana, ¿no? Y pensaran en términos estratégicos la reorganización de toda la cadena de valor de la fruticultura, apoyando a los sectores más vulnerables, a los pequeños y medianos productores. Eso sí lo puede hacer el Estado, sin duda, aunque creo que esto es condición suficiente, esto es condición necesaria, sin duda no es suficiente si no viene de la mano o acompañado de esos movimientos sociales que traen estos nuevos lenguajes de valoración. Entonces yo siempre en ese sentido me he manejado entre esas dos matrices. En el campo de los movimientos sociales hay también una matriz fuertemente antiestatal. Yo nunca he renunciado, en todo caso, a la idea de que las políticas públicas pueden ayudar a transformar nuestra sociedad. Y quiero terminar con algo también sobre la mirada interdisciplinaria, porque lo dijeron acá, y a mí me parece muy necesario.
Yo hace aproximadamente unos 15 años que trabajo en la problemática ambiental y realmente he aprendido mucho de la mano de otros colegas que vienen del derecho. He aprendido mucho con los ingenieros, con los geólogos, cuando trabajaba sobre el tema de megaminería. El libro que hicimos colectivo sobre los 15 mitos de la minería transnacional, ahí trabajaron también gente que provenía de distintas disciplinas. Y el libro que hicimos sobre el fracking, que fue completamente ignorado por el establishment en Argentina, en él participaron 2 ingenieros, un ingeniero especialista en petróleo, y el otro un técnico en petróleo con una larga historia, ¿no?, en el campo del petróleo, y un ingeniero especialista en energías renovables. O sea, yo soy de la idea de que hay que trabajar interdisciplinariamente, ¿no?, para poder efectivamente adoptar una perspectiva integral. El problema es que cuando abordamos estos campos, el que es ingeniero de petróleo y trabaja en una empresa cree que es el único que puede hablar y el único que en todo caso tiene derecho, digamos, a no solo hablar, sino el único que tiene una voz legítima, ¿no? Y esto es falso. En general tiene una visión parcial, ¿no?, de la problemática, y solo podemos obtener una mirada integral si incorporamos otras visiones que vienen de la ciencia de las tierras, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, y nos extraen también del arte. El arte nos ayuda mucho a pensar en nuevos escenarios, y no por casualidad es en el arte donde encontramos las mejores representaciones de la crisis socioecológica. Y por último, tampoco se puede despreciar, ¿no?, el saber popular, ¿no?, el saber de los sectores subalternos. Esas mujeres que sufren en sus propios cuerpos el impacto de estos modelos, ¿no?, o esos sectores indígenas que también desde temprano han sufrido los impactos de los hidrocarburos. Hay una tendencia a despreciarlos, minimizarlos y a subalternizarlos, ¿no?, en nombre de un saber superior. No es solo la interdisciplinariedad, sino la capacidad de diálogo con esos sectores subalternos que padecen esta realidad, la que puede, en todo caso, ayudarnos a construir un saber válido, un saber legítimo, desde una perspectiva integral, pero además desde una perspectiva, podríamos decir, realmente innovadora y transformadora. Pero no es solo Allen, es Fernández Oro, es Vista Alegre, es también Regina, es todo el Alto Valle el que está comprometido, y hay una lista de proyectos que comprometen también otras regiones de la Patagonia. Y digo que es diferente porque hoy en día no solo tenemos los ejemplos de lo que está sucediendo en Estados Unidos y de las luchas en las cuales han logrado varios triunfos en Europa o en otras latitudes, pienso en Australia también, sino que en realidad ya tenemos resultados aquí, ¿no? Tenemos resultados que tienen que ver con la flexibilización laboral y la muerte de trabajadores, que tienen que ver con la contaminación de aguas, con los grandes derrames, con los basureros petroleros allá en Vaca Muerta, con la lubricación de fallas sísmicas, ¿no? Digamos que eso tiene muy preocupado también a la gente, con los impactos en la salud de la población más pobre, más periférica. Es decir, ahora hay un ingente material que da cuenta de los impactos aquí, no en otras latitudes. Entonces yo creo que ahí hay bases para dar una nueva batalla. Muchas gracias.